Vamos a conocer a fondo una de las aperturas más antiguas, pero que todavía hoy se considera de las mejores. La apertura española o apertura Ruy López, nombre de un confesor del rey Felipe II, que fue quien la describió en uno de los primeros libros sobre el ajedrez. La apertura española es una de las que más se han estudiado desde los primeros tiempos y también la favorita de los mejores jugadores del mundo. Observad cómo empieza. Las dos primeras jugadas de ambos bandos nos resultarán conocidas. Son las mismas que las de la apertura italiana que ya hemos visto anteriormente. Sin embargo, en esta ocasión las blancas no colocan su alfil en C4, sino en B5, atacando el caballo enemigo, la única pieza que las negras tienen desarrollada y que defiende casillas importantes en el centro. De este modo, el alfil ataca indirectamente el centro del tablero. Esta jugada de alfil a B5 es la que da lugar a la apertura española y, como la italiana, pertenece al grupo de las aperturas abiertas. Es una apertura que ha sido empleada por todos los campeones del mundo y especialmente por el genial Bobby Fischer, en cuyas manos se convirtió en un arma temible. Y ahora estudiemos cómo pueden contestar las negras a esta apertura. Existen diversas posibilidades, pero nos concentraremos en las más recomendables. Recordad que las distintas continuaciones que tienen las negras se llaman defensas, en contraste con las aperturas que las eligen las blancas. Como veremos, los nombres de las defensas y aperturas suelen ir asociados a los nombres de los grandes jugadores que las inventaron o hicieron populares. La respuesta más frecuente es atacar el alfil con la jugada A6. Luego la examinaremos con mayor detalle. Pero antes consideremos las principales alternativas. Una de las más naturales es el movimiento D6. Con ella se defiende el peón E5, neutralizando la amenaza que el alfil y el caballo de las blancas ejercen sobre ese peón. Esta defensa se conoce como defensa Steinitz, tomando el nombre del primer campeón del mundo de la historia. Lo cierto es que prácticamente ha caído en desuso, ya que se considera demasiado pasiva. Las blancas deben seguir con D4, asegurándose una ventaja ligera, aunque muy estable. Su juego es fácil de conducir con movimientos como caballo C3, enroque corto, etc. Vamos a examinar otra de las alternativas que tienen las negras, pasar al contraataque con la jugada caballo F6. Es lo que se conoce como defensa berlinesa. Aunque la defensa berlinesa era conocida de antiguo, se puso de moda a raíz del Campeonato Mundial del año 2000, cuando Vladimir Kramnik la utilizó frente al campeón Garry Kasparov para neutralizar completamente su juego. Y consiguió su objetivo, ya que Kasparov fue incapaz de ganar una sola partida. La idea principal de la defensa berlinesa aparece después del enroque, a lo que las negras responden capturando en E4. Las blancas pueden mover su torre a E1, pero eso lleva a posiciones igualadas. La mejor jugada se considera D4, a lo que las negras responden retirando su caballo a D6. Y tras las siguientes jugadas, se alcanza este final, que la teoría consideraba malo para las negras por haber perdido la posibilidad del enroque y tener su rey en el centro. Sin embargo, Kramnik demostró que la situación era compleja y nada fácil de manejar para las blancas. Kasparov no se encontró a gusto en esta posición y sus esfuerzos se estrellaron contra un muro, siendo incapaz de sacar ventaja en ninguna de las partidas. Para él, esta defensa se convirtió en un auténtico muro de Berlín, nombre popular que adoptó este modo de jugar con negras. Por supuesto, contra la defensa berlinesa, las blancas pueden jugar de otro modo. Es recomendable mover D3 evitando llegar a ese final. O bien, para obtener una posición fácil de jugar, responder a la captura en E4 con torre a E1. Y cuando el caballo se retire, tomar el peón de E5, alcanzando una posición cómoda para las blancas. Veremos dos defensas más antes de pasar a la principal.
Las negras pueden responder con esta jugada de alfil, contra la cual lo más sencillo es enrocar, y luego seguir el desarrollo con C3 y D4 para intentar aprovechar la posición del alfil en C5. Por último, mostramos el gambito Jenisch, que lleva a una lucha muy complicada. Os recomendamos responder D3 y luego enrocar, con un desarrollo natural, sacando el caballo por C3. Y ahora es el momento de estudiar la respuesta más habitual contra la apertura española, con la jugada A6 de las negras. Es lo que se conoce como defensa Morphy. Esta jugada suele llevar a variantes muy largas, así que solo examinaremos las más importantes. La respuesta habitual es retirar el alfil a A4. Aunque también vale la pena mencionar la variante del cambio que Fischer usó con éxito en varias ocasiones, continuando su desarrollo con el enroque y amenazando capturar el peón E5. Con la retirada del alfil blanco a A4, las variantes se multiplican, pero la continuación más habitual para las negras es la salida del caballo por F6. Las blancas se enrocan y ahora es posible capturar el peón, la denominada variante abierta. Ahora las blancas, en lugar de la jugada natural de la torre a E1, que conduce a posiciones igualadas, pueden jugar de modo más ambicioso su peón a D4. Lo mejor para las negras es no tratar de conservar su peón de ventaja, manteniendo su posición central con las siguientes jugadas. En lugar de capturar el peón E4, las negras pueden optar por la variante cerrada, jugando su alfil a E7, que es la más utilizada de todas. Las blancas deben colocar su torre en E1. Y las negras vuelven a atacar el alfil con sus peones y luego enrocan. Ahora las blancas juegan su peón a C3 con la intención de seguir con el avance D4, dominando el centro con los peones. Este es un plan muy habitual en la variante cerrada de la española y conviene recordarlo. Lo usual es que las negras respondan moviendo su peón a D6. Pero también existe un sacrificio de peón muy agresivo que se conoce como ataque Marshall y que se produce cuando las negras juegan D5. Las blancas capturan el peón y a cambio las negras consiguen adelantarse en el desarrollo. Observad que las blancas todavía tienen sus piezas en el flanco de dama en sus casillas de origen, lo que podría crearles ciertas dificultades. Volvamos ahora a la variante cerrada clásica, con la jugada de 6. Ahora las blancas no deben precipitarse con el avance de 4, en vista de que la clavada del alfil a G4 les crea problemas. Es preferible prevenir esa jugada con H3 antes de avanzar el peón del centro. Tal vez todas estas variantes os hayan parecido muy largas y difíciles de recordar. No os preocupéis. Recordad, en las aperturas lo importante no es memorizar las jugadas, sino comprender la lógica del plan general. Si somos capaces de memorizar tan solo hasta la jugada 6 u 8, ya será un logro extraordinario. Siempre que se nos quede grabada la lógica de los planes empleados. Con la práctica ya iremos recordando más jugadas. La apertura española es muy rica en contenido y su teoría muy extensa, pero no es imprescindible recordar todas esas continuaciones. Os resultará mucho más útil conocer los principales planes y las maniobras más habituales en las posiciones típicas de esta apertura. Para ilustrar alguna de ellas, vamos a profundizar en la posición que acabamos de ver, después de que las blancas eviten la clavada con la jugada H3.
Las negras tienen muchas continuaciones aceptables, pero vamos a explicar las tres principales, y con ellas las ideas que encierran. La variante Zaitsev, favorita de Karpov, empieza con la jugada alfil b7 y se caracteriza porque las negras desarrollan sus piezas montando una rápida presión sobre el punto e4, dificultando la maniobra del caballo blanco de d2 a f1 y g3, que es la ruta típica de esta pieza en la apertura española. Fijaos en la reorganización de las piezas negras en el centro. La torre se coloca en e8 y el alfil retrocede a f8 y más tarde puede activarse con g6 y alfil g7. Es también una de las maniobras más utilizadas por las negras en esta apertura. Otra de las posibles continuaciones para las negras es la variante Chigorin, la más antigua de todas, pero que todavía hoy en día se emplea con mucha frecuencia. Empieza con la jugada caballo a5 para apartar el alfil blanco de la importante diagonal que ahora controla. Las blancas deben conservar su alfil y para ello lo retiran a c2. El alfil de casillas blancas es una pieza muy útil en esta apertura y por ello muchas veces se le llama el alfil español. A continuación, las negras muestran otra de sus ideas habituales y la razón de su anterior movimiento de caballo. Colocan su peón en c5 para ejercer más presión sobre el centro. Sin embargo, toda la maniobra tiene un pequeño inconveniente, pues su caballo en a5 no está muy bien colocado y las blancas, con el avance de su peón a d4, obtienen una pequeña ventaja. Para evitar el inconveniente de tener el caballo mal colocado en a5, existe otra posibilidad, que es la que veremos como tercera continuación. Se trata de la variante Breyer, una línea muy de moda donde las negras retiran su caballo a b8. Esta es una jugada paradójica, pues el caballo ya estaba desarrollado, pero la idea es reorganizarse colocando este caballo en d7 y el alfil en b7. Aunque parezca que las negras han perdido tiempos con esa maniobra, lo cierto es que si contamos las jugadas útiles de desarrollo de ambos bandos, veremos que son muy similares. El plan de las blancas pasa por llevar su caballo a la casilla g3 para incrementar la presión en el flanco de rey. Observemos que no puede hacerlo de inmediato, debido al ataque que las negras ejercen sobre e4, así que antes han de defender su peón con el alfil en c2. Las negras incorporan su torre, iniciando una maniobra que ya conocemos, pero las blancas tienen tiempo de completar su idea colocando su caballo en g3 y protegiendo así su peón e4. Este caballo tiene una acción muy prometedora en el flanco de rey, que las negras deben tratar de controlar avanzando su peón a g6. Esto también forma parte del plan para mejorar la actividad del alfil de casillas negras, que estará muy bien en g7. Por último, cabe mencionar una idea muy habitual para las blancas en muchas de las posiciones de la apertura española: el avance del peón a a4. Esto tiene como propósito debilitar la defensa del peón negro en b5. En la mayoría de los casos, las negras no deben tomar ese peón, pues el cambio las deja desagrupadas, lo que no se considera conveniente. Para ellas es mejor mantener defendido su peón en b5 sin moverlo. Recordad, los planes que hemos visto no se han de seguir ciegamente. Es bueno utilizarlos como orientación, pero también es importante aplicar el criterio propio.